estaba grabando la clase. Siempre hago la introducción y no grabo la clase. Ya, ahora sí. Siempre hemos visto Roma desde arriba, ¿cierto? Desde lo más importante, como desde lo general, pero hoy vamos a hacer vamos a ver las aristas que son más, por decirlo así, propias, interiores dentro de esta civilización, que son la vida en la ciudad, la vida cotidiana, las costumbres, la religión, cosas que son parte de la vida de las personas. Hemos visto la historia social, la historia política de Roma, pero no hemos visto la historia personal de las mismas personas de Roma. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque sobre todo en la historia moderna, la historia actual, cómo se estudia la historia actual, se estudia mucho a través de los testimonios, se estudia mucho a través de la microhistoria que se le llama. Esto de construir los contextos históricos a través de las historias más pequeñas de una persona o de un lugar, ¿ya? A través de cómo la tecnología permite que se puedan recabar datos, testimonios, hacer estadística, etcétera. También se permite, por ejemplo, el tema de poder recopilar estos datos y hacer estudios históricos más científicos. Antiguamente, sobre todo en la época de Roma, la historia se enfocaba más en el tema de enaltecer la política, la guerra, etcétera. Era como, tenía como una finalidad social más de enaltecer, enorgullecer, casi educativa, ¿ya? La historia hoy en día sigue siendo educativa, pero también tiene fines científicos, ¿ya? Yo a través de la historia puedo saber cómo vivía una persona, qué comía una persona, dónde trabajaba, su religión, su postura política, etcétera. Y eso nos dice también muchas cosas sobre la misma civilización en general. Oh, se me cayó la cámara. Pero un poco. Ahí estamos, a ver. F por la cámara. F por la cámara. Espérense un poquito. Ahí estamos. Bien, entonces como les decía, a través de eso también nosotros podemos ver la totalidad del Imperio Romano, de las mismas personas. Por ejemplo, si yo recopilo sus datos de cómo usted vive, el de sus compañeros, yo sé cómo puede ser la realidad de un niño en Quilicura en el año 2020, por ejemplo. A eso me refiero. Bien, entonces ahora vamos a ver un poco desde la parte de la sociedad en sí, ¿ya? Para empezar, la época que nosotros nos vamos a adentrar va a ser la época del imperio. ¿Y por qué la época del imperio? Porque la época del imperio, señores, es la época más alta de Roma. Es la época en que Roma abarca territorialmente más espacio, políticamente tiene más dominio, socialmente domina y culturalmente domina más a las personas, porque después Roma va a empezar a decaer de a poquito, ¿ya? Va a crecer tanto, va a ser tan grande, que no va a poder sostenerse a sí misma. Y eso va a generar una serie de crisis, conflictos internos, divisiones territoriales, administrativas, políticas, etcétera, y al final Roma va a caer. Eh, Vamos a ir paso a paso, viendo periodo por periodo y arista por arista. ¿Ya? Por eso aquí les pido mucha atención, tomen apuntes, estén atentos porque aquí hay mucho detalle. ¿Saben qué? Me aburrí. Por hacer experimento me pasa esto. Aló, ahí sí. Bien. Llegó más gente. Ok. El Alto Imperio Romano es lo que nosotros vamos a llamar a la primera época, ¿ya? Y lo mismo va a pasar con la Edad Media. A veces pasa que nosotros nos confundimos y creemos que el alto quiere decir que viene al final, porque como nosotros pensamos que las cosas se van elevando, ¿cierto? Nada que ver.
Es al revés. El Alto Imperio Romano es el principio del Imperio Romano, ¿ya? La prosperidad económica, esperemos un poquito que sigue llegando la gente. Parece que la gente... Bienvenido a los gerentes, ¿ah? Bienvenido a los gerentes que llegan 15 minutos tarde. No sabía que había alumnos VIP. Bien, bienvenido a los alumnos VIP que vienen llegando tarde. Recuerden en el chat colocar nombre, apellido y curso, ¿ya? Solamente eso, por favor, no malutilicen el chat. Eso. Bien, volvemos al tema de la clase. La prosperidad económica de esta época trajo consigo un periodo de estabilidad. La estructura social del Alto Imperio se mantuvo similar a la última época republicana. Los únicos cambios importantes fueron el aumento de número de esclavos y libertos, como consecuencia de la expansión y de la concesión que hizo en el 212 el emperador Caracalla, de ampliar el derecho a la ciudadanía a todos los hombres libres del imperio. ¿Por qué va a pasar esto? Les explico. Antiguamente, durante la República, ¿se acuerdan que solamente los patricios eran los ciudadanos de Roma? Solamente ellos que poseían tierras eran capaces de poder acceder al poder público, poseer tierras, etcétera. Lo que va a pasar es que Roma, durante la época final de la República y el imperio se va a expandir tanto que en el fondo van a tener que necesitar dominar distintos lugares. El Senado que está en Italia ya no va a poder hacerse cargo de 3 continentes a la vez, muchachos. Imagínense que hoy en día países grandes como Brasil, Argentina, Estados Unidos, incluso México, que no es tan grande territorialmente hablando, se dividen en distintos estados porque en el fondo necesitan mayor fiscalización, observación, autoridades que estén pendientes de los problemas más locales y obviamente el presidente que se encarga de los problemas o administrar el país de forma más global. En este caso, retrocediendo en el tiempo, en la política, en lo social y todo, el presidente vendría siendo como el emperador, ya el que se encarga de Roma en su totalidad del imperio, pero van a haber distintos cónsules, distintos miembros del Senado, magistrados, que se van a encargar de las distintas localidades. ¿Ya? A eso voy. Entonces era necesario para eso tener más ciudadanos, ¿ya? Pero no cualquiera se volvía ciudadano, no es que, uy, vamos a regalar la ciudadanía. No, pues, recordemos que la ciudadanía también era un privilegio. Entonces, ¿quién eran ciudadanos? Los comerciantes más adinerados, el dueño del coliseo, eh, no sé, algún soldado que cumplió una gran labor, se le premia con la ciudadanía. ¿Se entiende? De esa forma, la ciudadanía ya va a ser más asequible. Yo puedo optar a la ciudadanía si soy un buen romano, si me porto bien, si aporto al imperio. Y también eso genera desde las clases más bajas una admiración hacia el imperio, porque para mí, obviamente, mi vida va a mejorar si me vuelvo un ciudadano, ¿cierto? Puedo acceder a la ciudad, puedo acceder a los privilegios políticos, puedo acceder a los beneficios que se dan, también a las fiestas, ¿por qué no decirlo? En fin, había un sinfín de cosas que mejoraban mi calidad de vida yo al volverme ciudadano de Roma. Así mantenía a la gente obediente, ¿cierto? Recordemos que este es un gran imperio que se gesta y que su fortaleza viene de esto del dominio, del poder, ¿cierto? Es muy importante para ellos. Y luego viene otra época que se va a marcar un poco por el constante acoso que va a vivir Roma por las tribus que están fuera de sus fronteras. Tribus y también civilizaciones que estaban fuera de sus fronteras. ¿Qué va a pasar? Roma va a expandirse tanto que va a empezar lógicamente a chocar con distintas tribus y distintos lugares donde antiguamente no llegó ninguna civilización. Por ejemplo, el norte de Gran Bretaña, por ejemplo, el norte de Europa, ¿ya? Va a llegar a encontrarse con grupos de bárbaros, llamados así por los mismos romanos, que van a estar constantemente tratando de robar cosas en Roma, saquear, meterse,
¿Por qué? Porque, chiquillos, imaginemos las cosas. Eh, Ustedes viven en una tribu que andan a caballo día y noche, ¿cierto? De vez en cuando en el verano acampan en un lugar, bla, 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 ¿cierto? Y un día se encuentran con unos muros gigantes y dentro de esos muros hay una ciudad. La gente no anda vestida con pieles, tienen joyas, soldados con armaduras relucientes, hermosas, ¿cierto? Espadas brillantes, qué sé yo, música en la calle, gente hablando, discutiendo, mercados con distintas cosas de distintos lugares. Roma llegó a comerciar con China, muchachos, a ese punto. Entonces, para un bárbaro, para una persona, para un humano que vive una vida de un seminómade, ¿cierto? Que si cronológicamente retrocedemos lo que hemos visto este año, él todavía está en el 3000 antes de Cristo, ¿cierto? Y aquí estamos en el año 400 ya, entonces es un shock impresionante. Va a ser realmente algo que los bárbaros van a querer apoderarse de ellos, ¿cierto? Y ojo con lo que estoy diciendo, esto guárdenlo en su memoria. ¿Por qué? Porque desde la caída de Roma a manos de las mismas tribus bárbaras es que va a surgir la época medieval y las naciones medievales. Estos mismos bárbaros que van a hacer caer a Roma en el final, eh, van a, ¿cómo se llama? A transformarse en los países que actualmente viven en Europa, ya sean los francos, y actualmente Francia, visigodos, ostrogodos, que son parte de Italia, España, Portugal, ¿cierto? Eh, Son los herederos de esto, lo heredero un poco a la fuerza, digamos. En fin, sigamos. Para entender todo lo que vamos a ver estas próximas clases hay que entender y repasar un poco la escala social romana, ¿cierto? Donde están los patricios, que en la antigua Roma la clase social de los patricios estaba compuesta por los descendientes de las 30 curias primitivas. Las curias son las familias, ya las castas, los apellidos, por así decirlo. Es la nobleza romana, ¿ya? O sea, 30 familias romanas eran las que conformaban antiguamente, primitivamente el Senado, ¿cierto? Luego se fue eso ampliando de acuerdo a los cónsules, etcétera. Luego vendrían los plebeyos, que eran la clase social más antigua de Roma, que formaba parte de la gente, ¿cierto? La gente común, la gente que no tenía un apellido de renombre, que no era parte de estas 30 familias, que no significa ser pobre, que no significa vivir en la miseria. Recordemos que hay plebeyos que, claro, efectivamente son pobres, pero hay plebeyos también que son grandes comerciantes, que pueden incluso vivir mejor que algún miembro de la nobleza, con más lujos. Pero ¿qué pasaba? Que ellos no podían acceder a ningún cargo político o público porque eran parte del pueblo, ya no eran parte de estas familias. Eh, pues como dice al final, estaban los que poseían bienes y los que nada poseían. ¿Ya? Era como esa clase media que hoy en día existe, donde hay personas que efectivamente tienen un buen pasar y otras que también son clase media y en realidad viven al 3 y al 4, como se dice el dicho. Luego están los libertos o trabajadores libres, que formaban parte de la clase plebeya, pero en especial del proletari, de los que nada poseían. Claro, en el fondo eran parte de los plebeyos, pero eran la parte más baja, ¿ya? Eran esclavos emancipados. ¿Cómo quiere decir esto? Esclavos a sueldo, por así decirlo. Esclavos que les daban comida, por así decirlo. O sea, en el fondo no había horario de trabajo, ya ellos trabajaban construyendo el campo o etcétera, ¿cierto? Pero no hay horario de trabajo. Trabajaban día y noche o cuando de sol a sol, como se dice, ¿cierto? Desde que amanece hasta que se oscurece y su paga muchas veces podía constar en comida y un par de monedas, ¿cierto? Lo que pasa es que hay una cosa que vamos a ver después, que tiene que ver un poco con el estilo de vida de los romanos, que el concepto del hogar romano es bastante distinto al que nosotros tenemos. Hoy en día la casa de nosotros es algo mucho más modesto,
¿ya? Pero los romanos antiguamente, estas curias romanas, vivían en algo que se llamaba la villa, ¿ya? Y la villa es como una especie de mansión, ¿ya? Con un jardín interno, quizá algún campo, un huerto, incluso establos, donde obviamente vivía este patricio o este plebeyo adinerado, el cual tenía claramente a libertos y esclavos trabajando a su servicio. ¿Me va entendiendo? Eso pasa. Por eso es que estas clases sociales más bajas vivían al alero de los más adinerados, de los más acomodados, ¿ya? Eso pasaba. No es como una esclavitud estatal, que es lo que veíamos en Egipto, por ejemplo, ¿ya? En Egipto, por ejemplo, veíamos el caso de que eh, la esclavitud era de una forma estatal, los esclavos pertenecían al faraón, no había una cosa repartida. Digamos que aquí los esclavos son parte del patricio. El patricio es dueño de esos esclavos, ¿ya? Y recordemos que Roma existe como un estado. Esperemos un poquito, chiquillos, que... En fin, sigamos. Profesor, una pregunta antes Dígame. que avance, por favor. ¿Esto es lo que sucedía durante la República, esta estructura social? Hoy estamos hablando de imperio. Lo que pasa es que esta estructura parte desde los inicios de Roma, ya desde que desde que existe el Senado, digamos, ya, y el Senado existe desde la monarquía romana. Ya, Entonces, lo que pasa es que la monarquía duró muy poco respecto al resto de la historia de Roma. Entonces, cuando claro, había monarquía, poníamos al rey en la cabeza nomás, ¿cierto? Pero después de que desapareció el rey, esto se mantiene en la república y después se mantiene en el imperio igual. Pero en el ya, imperio volvemos a poner a la cabecita al emperador en esta vez, ¿ya? ya, Pero ya. estas clases sociales se mantienen durante toda la historia de Roma, ¿ya? Eso es Eso, ya, importante mantener eso. Buena acotación, eso. muchas gracias. Para que los niños tengan claro eso. Exacto. Ya, Y chiquillos, también es importante tener en cuenta que estas clases sociales son las que van a también en la historia hacia la Edad Media, incluso hacia la Edad Moderna, ¿ya? Esta estructura social eh, es la que va a durar hasta la Revolución Francesa, muchachos. Así que por eso es tan importante. O sea, en la colonia española, acá en América, se mantenía igual esta estructura, solo que le cambiamos los nombres. Los patricios eran los españoles, los plebeyos los criollos, los libertos los mestizos y los esclavos los indígenas. Y listo, y tenemos la clase social igual, y cumplían las mismas funciones. ¿Me van entendiendo? Entonces es muy importante que entiendan las funciones de estas clases sociales, de estos estamentos sociales. No son clases, ya me equivoco en ese punto, porque son estamentos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre clases sociales? Espérenme un poco. Tengo problema, no sé qué pasa con mi curso. Ya, ahora sí. Bien, como decía, es importante eso. Recuerden los que copiaron esto, bien. Los que no, recuerden que esto después se sube a YouTube y ahí lo pueden copiar. Ya, es importante porque aquí está la clave de la pregunta, efectivamente. Y también pueden así describir un poco las clases sociales de Roma en la pregunta misma. Esta está más detallada, pero en honor al tiempo vamos a pasarla de largo, ¿ya? La vamos a dejar aquí un poquito por si alguien quiere ponerle pausa para después leerla. Pero en el fondo es como pasa después de hacer la pirámide social medieval, como les muestro, donde está el rey, la nobleza, el clero, ya que vendrían siendo los privilegiados, y el resto de la población. Pero fíjense bien que aquí están tanto los comerciantes, como vemos, y también las personas que, los artesanos, etcétera, y finalmente los que trabajan en el campo y llevan las labores más forzosas, por así decirlo. Eh,
acá tenemos otra forma, donde, por ejemplo, nos muestra de una forma más didáctica quizá, donde, donde vemos los ciudadanos, espera un poco, uy, qué terrible. Chao. Chao. Ahí sí. No, chao WhatsApp, me tenían chato. Ahora sí sigo. Los patricios, donde están aquí, ¿cierto? Los vemos tanto militares como, por ejemplo, los mismos aristócratas. Luego los no ciudadanos, que vendrían siendo los hombres libres, libertos, esclavos, y las mujeres libres. Las mujeres no eran parte de los patricios. Eso es algo que cabe la pena resaltar, ¿ya? Las mujeres no eran parte de los ciudadanos, de los que formaban parte de los cargos públicos, etcétera. No hubo nunca una emperadora o una cónsul, ¿ya? Tampoco una general del ejército ni nada de eso. Las mujeres simplemente no participaban. Las que formaban parte de las familias patricias, ¿cierto? Obviamente van a tener una vida más acomodada, ¿ya? Se encargaban de la parte cotidiana, de administrar quizás la villa. Y el resto de las mujeres muchas veces trabajaban de forma cotidiana o como puede ser de cualquier forma. Bien, uy, que estoy solicitado hoy día, la embarró. La vida cotidiana en Roma. Aquí ahí vamos a ver unas cosas que son muy eh, básicas en la vida de cualquier persona, ¿cierto? Por ejemplo, el tema del agua. ¿De dónde sacaban el agua los romanos si tenían estas grandes ciudades? ¿Se preguntaron eso alguna vez? ¿De dónde, qué hacían? ¿De dónde sacaban el agua? Imagínese usted, tiene sed, se levanta, Yo creo que el río y la purifican. sí, puede ser, cerca, tibio, tibio. Pero imagínese usted hoy en día, ¿qué hace? Le da sed, se levanta, va a la cocina, al baño, o en cualquier lugar donde tenga una llave, da el agua, un vasito, listo, se me acabó la sed. Si yo quiero lavar, doy el agua del fregadero, puedo lavar a mano o con lavadora, etcétera, ¿cierto? Se puede. Antiguamente en Roma, para lograr algo parecido, existían cañerías, por así decirlo, pero que estas cañerías no eran cañerías, sino que eran conductos de agua y no iban por debajo de la tierra, sino que iban por encima y que eran los llamados acueductos, ¿ya? Son esta especie como de muros agujereados, donde por arriba se llevaba el agua. ¿Cómo se llevaba el agua y de dónde la sacaban? La iban a buscar directamente desde las vertientes de las montañas, muchachos, ¿ya? Y desde ahí lanzaban una gran línea de acueducto hacia la ciudad. De esa forma, se administraba agua a la ciudad, pero ojo, no a toda la ciudad, sino que al sector más urbanizado, ¿cierto? A donde viven los patricios y los libertos mejor acomodados. Como dice aquí, se transportaba desde los montes apeninos a 45 kilómetros. Imagínense, 45 kilómetros de esto, de distancia usando filtro a lo largo del recorrido hasta Roma. Así era muy importante este tema de los acueductos. En cuanto a la religión, era inicialmente politeísta. Hubo libertad religiosa antes del cristianismo. El cristianismo atentara contra el Estado romano. ¿Por qué dice atentara? Ojo con este tema, porque el cristianismo se vio como una amenaza, muchachos. El cristianismo en un momento llegó a remecer el imperio, y eso lo vimos en la última clase, ¿se acuerdan? Cuando comparamos un poco la figura del emperador con la de Jesucristo, y lo que va a significar sobre todo para los estamentos sociales más bajos. Recordemos que el emperador representaba mucho lujo, mucho elitismo, en cambio Cristo era lo mismo, un semidios, ¿cierto? Estamos comparando las cosas, eh, viéndolo desde el punto de vista histórico, ¿cierto? Pero que representaba las clases sociales más bajas, un hijo de carpintero, pescador, nada que ver con la figura de, no sé, un gran general, un gran guerrero, un gran sabio que podía ser un emperador, ¿ya?
era bastante distinto el concepto que se tenía. Entonces, ¿por qué dice atentar ahí? Porque los cristianos durante el Imperio Romano van a ser considerados prácticamente terroristas, al punto de que eran ejecutados públicamente en el Coliseo. A los cristianos se les ponía ahí en la arena, ¿cierto? Y se soltaban los leones para que se lo comieran. Eso es real, eso pasaba, ¿ya? Era una forma de dar una lección a esta secta rebelde del imperio. ¿Y por qué pasó esto? Porque como dice ahí, inicialmente hubo libertad religiosa. ¿Por qué va a haber libertad religiosa? Porque en el fondo esto era una solución social. Recordemos que Roma va a expandir su territorio ampliamente, llegando a Arabia, Egipto, África. Entonces no va a llegar a imponer una religión, va a permitir que cualquiera crea en lo que quiera. Y entre esa política se le metió el cristianismo. La profesora tenía una duda, Sí, creo, ¿no? Sí. sí, profesor, quería agregar algo acerca de esto de que el cristianismo atentara contra el Estado romano. Ujú, Lo que pasa es que recordemos, niños, que el emperador era visto también como una autoridad religiosa, ujú, ¿cierto? Él representaba también lo religioso y el cristianismo promulgaba solo adorar a un Dios. Entonces, no adorar ni respetar al emperador era una falta de respeto tremenda para ellos, y como ujú. dijo el profesor, eran vistos como terroristas, o sea, no respetar la autoridad romana era una falta tremenda. Entonces, por eso fue que chocaron el cristianismo con las costumbres religiosas romanas. Eso, profesor. De hecho, me hace sentido con un concepto. Cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de terroristas, también a los terroristas se les llama como enemigos públicos, ¿cierto? Y recordemos que es Roma, el concepto de público, ¿de dónde nace? Del Estado romano, incluso. Entonces, si nos vamos incluso al origen de las palabras y su significado, efectivamente los cristianos para esta época van a ser terroristas para el Estado romano. Es súper interesante eso, porque nosotros tenemos la visión del cristianismo como una religión establecida, que ha durado un milenio y fracción, ¿cierto? Que lleva muchos años, que es muy amplia y que pareciera para nosotros algo muy tradicional, algo muy establecido. Uno jamás imaginaría cristianos terroristas, ¿cierto? Es como algo sacado de... Bueno, para que vean cómo nació esta religión. La moneda. La unidad monetaria romana era el denario de plata. Se empleó desde el siglo I, es decir, desde el nacimiento del imperio. Ya justamente el imperio nace en el siglo I también, de nuestra era, ya hasta el siglo III después de Cristo, que es la caída del imperio romano. Ya Roma cae en el siglo III. La división social del trabajo. Esto es obvio y esto existe hasta el día de hoy, chiquillos, ¿ya? Los ciudadanos ricos gastaban enormes sumas para tener una carrera. Esas carreras podían ser de ingeniero, recordemos que un ingeniero en ese tiempo eran los arquitectos, los que fabricaban, los que ideaban los acueductos, las obras públicas, las plazas, etcétera, ¿cierto? Era una de las profesiones más requeridas en Roma. Los militares, todo lo militar, ya todo lo que era ser parte del ejército también era muy importante. Entonces los que tenían más dinero, los ciudadanos con más dinero, postulaban a ser eso, ¿cierto? Era lo más demandada la carrera política también, ¿cierto? En el cambio de la mayoría los comunes, ¿cierto? Eran los agricultores, y en las otras ciudades dentro de las áreas más urbanas estaban los artesanos, como el herrero, el carpintero, el zapatero, el actor, el músico, el maestro, profesor también, ¿cierto? Que enseñaban cosas. Incluso los mismos artesanos también cumplían un poco esta función de maestro, ¿ya? Eh, Porque enseñaban cosas útiles. O sea, hoy en día ustedes aprenden ciencias, historia, aprenden matemática, pero en ese tiempo lo que va a tratar la gente de aprender son cosas útiles para la vida, sobre todo si yo formo parte de los estamentos más bajos, ¿ya?
el entretenimiento va a ser muy importante en la vida social romana, ¿ya? Y eso parece que nosotros también lo heredamos, porque nosotros somos una cultura que les dedica su tiempo al entretenimiento, al ocio, ¿cierto? Al recrear un poco la mente en estas actividades que no tienen que para qué tener un objetivo claro. Los adultos practicaban actividades como el lanzamiento del disco, la jabalina, así como la equitación. Eran aficionados a jugar los dados y asistir al coliseo a presenciar los combates entre gladiadores. Otra diversión popular era el teatro, ¿ya? Los niños jugaban a ser gladiadores o a la pelota, jugaban con carritos de juguete y figuritas de animales. Los juguetes en ese tiempo eran carritos o animales, muchos, los animales de madera se daban mucho. O las muñecas, muñecos también hechos. Los niños siempre tenían ese tipo de juguetes. Entretenimiento para las niñas. A ellas se les preparaba para el matrimonio. Ojo aquí, imagínense. Desde los 7 años y se divertían con muñecas de marfil. Muchas de ellas se casaban cuando apenas tenían entre 10 y 12 años, por lo que era común que fueran madres desde los 13. ¿Por qué se hacía esto? Y esto se hacía sobre todo en las clases sociales más altas. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que se trataba de buscar siempre era que se mantuviera la familia, se mantuviera el prestigio, el apellido, etc. Entonces, estos matrimonios eran arreglados. Hoy en día nosotros sabemos, en nuestra cultura actual, con nuestra mentalidad actual, que una niña y un niño incluso de 10 o 12 o 13 años no está preparado ni para casarse, ni para tener hijos, ¿cierto? Ustedes mismos, ¿cierto? Que van en séptimo, están estudiando, pensando en un futuro, muchos años más allá, quizás tener una familia. Han cambiado las cosas, han cambiado las prioridades, ¿cierto? Ya no es culturalmente la vida que se vivía en ese entonces. Recordemos que en ese tiempo la vida era más corta también. Una persona en promedio no pasaba más allá de los 50 años, 60 años de vida. Una persona de 60 años era un dinosaurio, así respectivamente, ¿ya? Entonces, quizás por eso se vivía también todo esto en un corto periodo, se comprimía un poco quizás los plazos de la vida, ¿no? Pasemos al tema de la religión. La religión romana era bastante compleja. Es una religión con un gran sentido utilitario al servicio de los individuos y del Estado. Además, carente de moral, la religión romana realizaba de manera general sus ritos y sacrificios con el objetivo de obtener el beneficio de los dioses. Y este carácter funcional favoreció la adopción de unas nuevas divinidades procedentes de otros territorios. ¿Qué va a pasar? Les explico. Como hay libertad de religión en Roma, cualquier persona podía creer en lo que quisiera. Y muchas veces ahí van a haber ritos que van a ser bastante cuestionables, como sacrificio, fiestas medias raras, qué sé yo, ¿cierto? Que van a ser un poco cuestionables y el Estado va a ir haciendo ciertos filtros de dioses igual, ¿ya? No sé, pues por ejemplo el Estado va a prohibir religiones que tengan sacrificio humano, por ejemplo, cosas que sean atroces, ¿cierto? El templo romano, el panteón, dedicado a todos los dioses construidos en la época de Augusto por Agripa. El panteón romano era un templo dedicado a todos los dioses y estaba en Roma. O sea, el romano podía ir a rezarle ahí al dios que quisiera, ¿me entiende? Era como una solución bien rápida al problema de la religión. No se hacían drama los romanos con el tema de la religión hasta la época del imperio, que justamente que aparece el cristianismo, ¿ya? ¿Qué dioses y qué religiones fueron adoptando ellos? Principalmente la griega, ¿ya? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que los griegos tenían un dios para cada cosa. Recordemos que también los dioses griegos se basan mucho en la filosofía griega. Los dioses griegos también tienen esto de que son muy parecidos a los humanos, y no solo en lo físico, sino también en el carácter. Los dioses griegos tienen cosas buenas y cosas malas, tienen defectos y virtudes, cometen errores incluso algunos, ¿cierto? En su historia. Entonces va a ser muy llamativo tener este tipo de dioses, porque en el fondo, chiquillo, aquí quizá
Algunos van a decir, ya, el profe se puso a hablar tontera. Pero los dioses llegan a ser lo que hoy en día en nuestra cultura actual, y yo vuelvo a hacer estos enlaces siempre, en nuestra cultura actual los dioses vendrían siendo como los Avengers, ¿sí? ¿Por qué? Porque representan distintas cosas. No sé, pues está el Dios que es el Padre Todopoderoso, está la hija que tiene esta sabiduría, que es una gran guerrera, pero es súper inteligente y ella es como la buena, ¿cachai? Luego está Poseidón, que es el dios del mar, que es medio envidioso, pero ayuda a los buenos. Es lo mismo en el fondo que lo que nosotros vemos en las series, en las películas, en el cine, etcétera, pero ellos también lo veían en el teatro. Esta historia de los dioses que nosotros vemos en internet, que hoy en día le ponen musiquita moderna y nos reímos, ellos también lo hacían, se reían, sufrían, lloraban, ¿cierto? En las obras de teatro representaban esta historia, que en el fondo eran eso, representaban lo ideario. Zeus como el padre, que tenía cosas de buen padre y de mal padre, Atenea como la buena hija, ¿cierto? En fin, representaban la vida cotidiana en el fondo. Son arquetipos de las mismas personas, por así decirlo. Bien, esta parte voy a detenerme aquí en los cultos domésticos. ¿Qué pasaba en el hogar? ¿Ya? Esto es muy importante porque hoy en día nosotros, en nuestras casas, nosotros tenemos distintas tradiciones, ¿cierto? Y en la casa de los romanos generalmente había una tradición muy interesante respecto al culto doméstico. En un lugar de la casa, como dice aquí, generalmente en el atrio, que era como una especie de salón a la entrada de la casa, se construyó una pequeña capilla denominada lararium o sacrarium, que solía constituir un altar donde había fuego, ¿cierto? Eh, Se le podía llamar focus patrius, o también viene ahí en la palabra hogar, de hoguera, porque ahí se mantenía siempre una llama prendida, ¿ya? La idea de esto era que ahí se hacía un culto a los antepasados, ¿ya? Es una cosa muy simbólica y que se daba mucho, sobre todo en las familias más importantes. Recordemos que esas familias le deben sus privilegios a sus antepasados. Y es por eso que existía este lugar, este altar para esos antepasados, muy importante. Si nos vamos a los cultos populares también, es muy... eh, nos vamos a encontrar con estos tipos de cultos donde hay personas que eh, tienen distintos ritos y religiones respecto a la agricultura a la crianza de animales, ¿ya? Recordemos que Roma en un comienzo fue un pueblo de agricultores y de pastores. Entonces también existían distintos cultos a la tierra y eso. Roma siempre fue de admirar todo lo que fueran las deidades del campo, etcétera. Sabían y tenían claro que la fuente alimenticia de esa época, sobre todo para los más pobres, era el trigo y las cosas que venían de la tierra. Los más adinerados eran los que en el fondo comían carne y se daban esos lujos. Cultos públicos. Los cultos públicos son aquellos dedicados a los grandes dioses por parte de la ciudad del Estado. Ya en cierto modo estaban bastante vinculados con la política. A veces no solo a los dioses, también a los generales. Ya, por ejemplo, las estatuas que vemos aquí nosotros son de Rómulo y Remo, que mitológicamente son los fundadores de Roma, ¿cierto? El primer rey que fue Rómulo, ¿cierto? Y Remo, que era su hermano asesinado por él mismo, y por eso Roma se llama Roma en nombre a él, porque después le dio mucha pena haber matado al hermano. Y le puso Roma a Roma, por eso. En un principio, el centro religioso de Roma estaba situado en la colina del Capitolio. Entonces, tanto Rómulo y Remo, también van a haber estatuas para Julio César y los emperadores en general, era parte del culto público. Esto también nosotros lo heredamos hasta hoy en día. No tanto con ciertos personajes polémicos, pero sí tenemos estatuas, por ejemplo, en la Plaza de Armas tenemos a Pedro de Valdivia, hay un faro en el centro dedicado a Arturo Prat, ¿cierto? Que son parte de la historia de nosotros, en fin, las calles con los nombres, la Alameda, que la Alameda se llame Alameda Libertador Bernardo Higgins, no es casualidad, ¿cierto? Eso es parte del culto público y eso existe hasta el día de hoy, pero tiene
como digo, una finalidad netamente política, ¿ya? En la educación, ¿qué pasaba en la educación? ¿Quiénes estudiaban y para qué estudiaban? El sistema educativo romano transmitió al mundo occidental el estudio del latín. Ojo con eso. El gusto por la literatura clásica, los conceptos de la administración y la organización de un gobierno, el derecho romano, entre otros aportes a la cultura. O sea, nos enseñaron que era importante aprender el lenguaje, porque claro, nos enseñaban a hablar el latín, la literatura clásica, los conceptos de administración de un gobierno y el derecho romano, o sea, la historia, las ciencias sociales, etc. Los métodos de educación que se basaban en la educación romana era el trivium, que comprendían estudios de retórica y gramática y dialéctica, es decir, que se llevaba a cabo, no era como hoy en día, que es una sala de clase con 40 alumnos, en algunos colegios con menos, ¿cierto? Donde está el profesor que habla y los alumnos escuchan de forma pasiva. Es una forma, y disculpen lo que voy a decir aquí, de adoctrinamiento un poco más masiva, ¿ya? En cambio aquí se daba un poco el tema dialéctico. ¿Qué quiere decir esto? Que no eran grupos de más de 10 personas, donde estaba el maestro, que era el que enseñaba, y estaba un grupo de alumnos con los cuales comentaban los libros que iban leyendo, se generaba un debate, el maestro le enseñaba cosas, y de hecho yo me titulaba, una persona se titulaba cuando lograba ganarle a su maestro en algún debate, por ejemplo. Es por eso que existía como un guía. Existía un guía el cual iba guiando a sus alumnos a través de este proceso de aprendizaje. Ojalá fuera así hoy día, ojalá, pero faltan profesores, ¿cierto? Y faltarían salas también, yo creo. En fin, pero yo creo que eso serviría mucho más para detectar los talentos de cada uno de ustedes, pues. Muchas veces nosotros mismos, yo mismo como profesor, trato de ver cada uno de sus casos, pero es difícil, pues muchachos. En esta época se daba un poco más, pero también hay que ser sincero y decir que en esta época los que accedían a la educación eran netamente los patricios, ¿ya? Alguien que iba a llegar a ser un gobernante, alguien que iba a llegar a ser un gran general, un gran arquitecto, qué sé yo. El liberto, el plebeyo pobre, el que trabajaba el campo, no sabía leer ni escribir, no sabía, con suerte sabía que existía la noche y el día. Esa es la diferencia social que existía entonces. Entonces quizás nosotros hoy en día no tenemos una educación perfecta, pero por lo menos podemos acceder a ella, ¿ya? Y gracias a eso ustedes saben sumar, restar, leer, escribir, analizar textos, debatir, opinar, qué sé yo, ¿cierto? Un montón de cosas que igual se aprenden en el colegio. No estoy diciendo que el colegio sea malo, es bueno, es necesario, muy necesario. Bien, bueno, aquí hay habla un poco de la etapa, de cómo se veía esta especie, pero me quedo con la ilustración. Bien, se dan cuenta que hay un maestro ahí enseñando a hacer cosas a los alumnos y era un grupo más reducido. Bien, no nos vamos a detener aquí. Oiga, profe, Dígame. oiga, ¿por qué los alumnos van sin polera? Lo que pasa es que en ese tiempo y en Roma, si en Roma en sí, Italia queda en las costas del Mediterráneo, ¿ya? Y si usted ve el mapa, el Mediterráneo, el mar Mediterráneo está en una zona muy cercana, si es que no, en una zona ecuatorial, que es la zona donde hace más calor en todo el mundo, ¿cierto? El Mediterráneo es una zona muy soleada, mucho sol, mucho calor, vegetación no tan abundante, no hay grandes bosques, no es tan húmedo, porque si bien el mar Mediterráneo es un mar grande, ¿cierto? Está encerrado, por ende grandes corrientes de viento no hay. Entonces era una zona de mucho sol y mucho calor constantemente. Por eso es que los griegos y los romanos los vemos siempre así, tan, tan, tan ligeros de ropa, por así decirlo, ¿ya? La desnudez también en ese tiempo no era un tema, ¿ya? Hoy en día nosotros tenemos este tema del pudor con la desnudez, pero en ese tiempo personas con torsos desnudos
o incluso usando un simple taparrabo para las clases sociales más bajas, no era algo muy raro, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno ve la ilustración de Jesús crucificado, uno lo ve con esta especie de pañal, ¿cierto? Pañalcito Eso era muy común para los que trabajaban en el campo bajo el sol. Y que lo que pasa es que había mucho menos pudor. Hoy en día hay mucho más vergüenza respecto al tema de mostrar el cuerpo, pero en ese tiempo, y debido al clima y a temas culturales también, es que no había tanto con ese tema. Por eso están a guata pelada en el colegio. ¿Por qué Harold quiere estar a torso desnudo en la sala de clase? No, muchas gracias. Ah, ok. Pensé que... Bueno, pasemos del tema de la educación. La arquitectura romana. Ya el tema de la arquitectura romana va a ser muy importante porque para los romanos las ciudades son cuerpos gigantes. De aquí nace esta idea de la arquitectura. Ya una ciudad debe tener sus venas, debe tener sus salidas, debe tener su corazón, sus extremidades, ¿cierto? Por donde se pueda mover la gente. Una ciudad es un cuerpo gigante y eso es lo que los romanos tratan de llevar a cabo hoy en día. Por eso cuando nosotros vemos las noticias y hablan del casco histórico, hablan del centro de la ciudad, de las arterias principales como la Alameda, la Gran Avenida, ¿cierto? Etcétera, que son estas calles grandes donde transitan muchos vehículos, la autopista, etcétera, ¿cierto? Eh, Esas funcionalidades de la construcción, eso de que dejar de construir por casualidad y construir en un lugar específico, viene de esta época, ¿ya? Va a haber dos tipos de tipología de arquitectura, ¿ya? La arquitectura civil, que son los edificios públicos para la diversión, monumentos, y la arquitectura doméstica, que son las casas, y por otro lado, la arquitectura religiosa o los templos romanos, ¿ya? Los templos por lo general van a estar un poquito más alejados de la ciudad, ya como adentrándose en zonas rurales, porque los templos son lugares de retiro, ¿cierto? Donde la gente iba a meditar, consultar a sus dioses, orar, etc. La ciudad, como digo, era un cuerpo gigante y también era un lugar de adoctrinamiento. Yo transitaba por las calles principales y veo estas grandes figuras, estos monumentos, que me enseñan que existieron estos grandes generales, estos grandes gobernantes, qué sé yo, ¿cierto? Era muy importante todo este tema del observar. Recordemos que cuando a mí me enseñan, yo no solo aprendo en la sala de clase, aprendo en toda la vida. La vida es un aprendizaje. Toda cosa que yo veo la aprendo, la adquiero y la hago propia en mi cultura, desde una película, un libro, eh, etcétera. En mi barrio, ¿cierto? ¿Por qué hablan de su barrio? Usted a Quilicura, sienten un cariño por Quilicura, inclusivamente por la calle donde viven, alrededor, etcétera, porque es su barrio. Usted se siente quizás un sentido de pertenencia a esa calle, ¿cierto? Y es el sentido también que le daba a Roma a eso, justamente a eso. Características de la arquitectura. Es una arquitectura caracterizada por la monumentalidad, es decir, construir las cosas muy grandes, que se notaran, que se vieran de lejos, ¿cierto? No solo por el espacio que ocupa, sino también por su significado. Sentirse pequeño al lado de un edificio, muchachos, es muy importante a la hora del poder que yo quiero transmitir. Si yo quiero transmitir que Roma es un gran estado que domina política, culturalmente, emocionalmente, todo, un gran edificio es muy importante. Hoy en día tenemos muestras de esto, por ejemplo, el Palacio de la Moneda, la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, que queda en Pío Nono, ¿cierto? Que es un edificio muy grande, donde si yo me paro afuera de esa universidad, digo, uy, aquí voy a estudiar las leyes del país, qué importante, ¿cierto? La Escuela Militar, que queda, ¿cierto?, en Las Condes, uno ve ese edificio y es un edificio imponente, grande, ¿cierto? Porque obvio, es la escuela militar, es lo que trata de imponer, ¿cierto? Una especie como de respeto.
La arquitectura habla, a eso voy, ya los edificios hablan por sí mismos, nos tratan de mostrar algo. Y un ejemplo, por ejemplo, de arquitectura moderna o actual, podría ser el edificio de Telefónica, que queda en la Plaza, Plaza Italia, actual Plaza Dignidad, ¿cierto? Que este edificio gigante que tiene forma de teléfono, ¿ya? Donde proyectan las cosas cuando hay manifestaciones, etcétera, ¿ya? Eh, la arquitectura tiene un sentido y los romanos fueron los primeros en darle sentido a estas cosas, por lo menos los primeros desde donde nosotros heredamos eso. La arquitectura dinámica como consecuencia del empleo en algunos elementos constructivos, como el arco de la bóveda, ya técnicas que se ocupaban para mantener el peso de las cosas, etcétera. Esto es netamente detalle, ¿ya? Yo voy a subir este PDF por si hay alguien ahí interesado en todo esto, todas estas cosas. Ah, mira la hora que es. Me entusiasmé hablando. Vamos a tener que dejarlo hasta acá.